vamos a volver a hablar de Estados Unidos. Saben que hay mucha tensión de la que hablamos siempre entre Estados Unidos y varios países, por ejemplo Rusia, también China. Pero ¿qué relación tiene Estados Unidos con Europa? Es verdad que las dos potencias son aliados, ¿no? Siempre lo decimos, pero entre aliados también hay focos de tensión. Y parece que ahora precisamente hay una pequeña guerra diplomática entre ambos. Una guerra que se enfoca además en una sola persona, su nombre, Fiona Scott Morton, la que iba a ser economista jefe de competencia dentro de la Comisión Europea. Digo iba en pasado porque ya ha renunciado por todo el lío que se ha montado. ¿A qué viene ese lío? Pues a que esta mujer, Scott Morton, es estadounidense. Y parece que ese ha sido su pecado para que incluso haya salido en su contra el mismísimo presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ayer Macron llegó a decir que estaría abierto a contratar a esta estadounidense para un puesto tan importante en la Comisión Europea si se dieran esos mismos empleos europeos a europeos, en este caso en el corazón de la toma de decisiones de la Casa Blanca. O en China, por ejemplo. El presidente francés también ha dicho que estaría muy preocupado si se ha decidido elegir a esta persona, esta estadounidense, porque hubiera un déficit de economistas europeos, como para no haber podido escoger a uno de ellos y tener que recurrir a una persona de Estados Unidos, de fuera del territorio europeo. La cuestión es que el currículum de Scott Morton es de esos brillantes. Es profesora de economía de la Universidad de Yale, fue asesora de gigantes tecnológicos de Silicon Valley, de la talla, por ejemplo, de Apple, de Amazon, y también fue experta económica contratada por Microsoft para asesorar la compra de Activision Blizzard. Claro, ¿cómo es posible que una persona que precisamente va a trabajar como economista jefe en el Departamento de Competencia en la Unión Europea haya estado trabajando directamente con las compañías a las que más puede sancionar este departamento? Claro, su nacionalidad ha sido un problema para algunos europeos. Macron vino a explicar que ese tema de la nacionalidad tenía sentido. Decía que si la economista acababa cogiendo ese puesto tendría que apartarse de muchas investigaciones de competencia que fueran claves. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente por culpa de haber estado en esos puestos de trabajo en grandes tecnológicas en el pasado, por el conflicto de intereses que pudiera haber ahí. Pero eso sí, la que iba a ser su jefa, es decir, la comisaria de competencia, Margrethe Vestager, no estaba muy de acuerdo con Macron. De hecho, llegó a decir que en su opinión las vacantes en la Unión Europea deberían ser cubiertas con candidatos seleccionados por méritos y no por sus pasaportes. La cosa está en que ese puesto además es clave. De hecho, el área de competencia de Bruselas es considerada una de las más poderosas. ¿Por qué? Pues porque toma decisiones sobre los acuerdos que realizan compañías y que tienen un valor de miles de millones de dólares. Además, también tratan asuntos de abuso de dominio por parte de esas compañías, que son de las más grandes del mundo, y escudriñan, investigan en detalle los paquetes de ayudas de los gobiernos europeos a determinados sectores empresariales. ¿Qué podría pasar si una persona de fuera de Europa, de Estados Unidos, tiene acceso a toda esa información tan importante? Bueno, seguro que muchos de ustedes también se están haciendo una pregunta. ¿De verdad no hay ningún extranjero que trabaje en las instituciones de la Unión Europea? Bueno, pues aquí nosotros, en Negocios Televisión, no hemos encontrado ninguno. Lo que sí que hemos encontrado es que definitivamente ser europeo es un criterio indispensable para ser candidato a trabajar en alguna de las instituciones europeas. Fíjense lo que están viendo ustedes en pantalla. Es una captura de los requisitos de elegibilidad que están vigentes ahora para trabajos en la Unión Europea. Es información pública la que estamos enseñándoles, así que lo pueden ver. Está en la página web de la Oficina de Selección de Personal Europea. Dice literalmente que hay que ser europeo de algún país miembro de la Unión Europea para trabajar en instituciones comunitarias. Recuerden lo que les contábamos, que Macron decía además que si la Casa Blanca contratara a europeos para puestos decisivos, otro gallo cantaría, porque si no lo hace Estados Unidos con europeos, porque lo vamos a hacer nosotros los europeos con estadounidenses. Bueno, aquí en Negocios Televisión también hemos investigado si en la Casa Blanca contratan a europeos. Fíjense en el siguiente gráfico. Solo decirles que en el único programa de contratación del que hay información en la red, que es el de las becas en la Casa Blanca, aquí tampoco quieren ni oír hablar de extranjeros. Ni siquiera los becarios de la Casa Blanca pueden ser de fuera de los Estados Unidos. Lo están viendo ustedes también ahí en pantalla. Los aplicantes, quienes soliciten una beca en la Casa Blanca, tienen que ser ciudadanos
de Estados Unidos. Una beca, insisto, becarios. No trabajadores que van a tener un puesto fijo o temporal en función de la administración en la Casa Blanca. Becarios. Y si intentamos investigar si hay algún europeo que esté en un alto cargo en la Casa Blanca, pues tampoco hay nada de información sobre ello. Está claro que estos puestos implican poder, ¿no?, en las grandes instituciones europeas, en la Casa Blanca, y al final delegar el poder en una persona del exterior claramente puede ser peligroso. Macron debe pensar hasta qué punto la información que conozca esta economista no puede acabar en manos de la Casa Blanca o de una de las tecnológicas. Por ejemplo, sin ir más lejos, si ha trabajado para Apple o Amazon, ¿por qué no podría ser que, bueno, pues a lo mejor la Comisión Europea esté tratando de ver si se ha cometido algún abuso de dominio, de monopolio en la zona de la Unión Europea y esta compañía en cuestión sea Apple, sea Amazon? ¿Por qué esta mujer podría no decírselo a excompañeros que tenga en esta compañía para que vayan preparándose? Podría ser. Lo que al final constata que, bueno, los aliados, Europa y Estados Unidos, tampoco se fían unos de otros, por lo menos no tanto como para meter en sus casas a ciudadanos del otro país. Pero si Macron ha sido tan insistente con este tema, es precisamente porque le interesa que haya determinados cargos europeos que sigan vacíos. ¿Para qué? Pues para que los puedan ocupar los franceses. Si no, piensen en la cantidad de franceses que hay en altos cargos en la Unión Europea. Sin ir más lejos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que fue ministra de Finanzas en Francia. Pero también el comisario del Interior, Thierry Breton, también es francés. Macron quiere más. Y quién sabe si al final ese puesto de economista jefe de competencia en la Comisión Europea puede acabar siendo ocupado por un ciudadano de uno de esos países que tanto se han quejado estos días de la contratación de esta economista estadounidense. Bueno, pues desde luego una noticia curiosa que nos hace ver que, bueno, aquí todo el mundo es, en algún sentido o en otro, algo proteccionista. Lo somos en Europa, lo son también los estadounidenses. Todo lo que tiene que ver con el poder y con la información que está en manos del poder, lo tratan los de esa zona. Europeos en este caso, o estadounidenses en el caso de la Casa Blanca. Vamos a quedarnos allí en Estados Unidos. Pero de la Casa Blanca pasamos a la Reserva Federal. Ya lo comentábamos hace unos días. Han pasado ya algunos días desde que James Bullard, el presidente de la Fed de St. Louis, una de las figuras, por cierto, más conocidas de la Fed por la contundencia y la dureza que tiene en sus mensajes, dijo que se iba, que abandonaba el puesto y que a mediados de agosto se iba. La noticia sorprendió porque a Bullard todavía le quedaban un par de años en la Fed. De hecho, se iba en 2026, es decir, algo menos de 3 años. Y de hecho, Bullard estaba ya cercano a la edad de jubilación, por lo tanto podía jubilarse directamente en la Reserva Federal sin necesidad de cambiar de trabajo, con lo que eso puede suponer. Sin embargo, el principal halcón de la Fed decidió irse. Y ahora en redes sociales hay quienes están tirando de hemeroteca y han encontrado algo curioso, muchas similitudes con otra huida que hubo en el Banco Central de Estados Unidos y que se produjo, atentos a la cifra, hace exactamente 15 años, agosto 2008, justo antes de que estallara la crisis financiera con el rescate de Lehman Brothers. Y es que en agosto de 2008 ocurrió algo tan calcado a lo que ha pasado ahora que es escalofriante. Un gobernador de la Fed decide abandonar también en la misma fecha. Su nombre, Frederic Mishkin, miembro del Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal. Todavía le quedaban años en el puesto, pero de repente decide abandonar. Y lo hace en medio de una crisis financiera que estaba germinando, que ya se hablaba incluso de crisis subprime, se había acuñado el término, y que iba a estallar en la cara de todos solo 2 semanas después de que dejara el puesto este hombre, el día 31 de agosto de 2008. Pasaron años y en alguna entrevista Mishkin ha llegado a reconocer que entonces, en agosto de 2008, cuando se iba a ir, ya eran conscientes dentro de la Fed de que los ratings, las calificaciones crediticias no estaban bien. Recuerden que en la crisis subprime uno de los grandes problemas que hubo es que se paquetizaban las hipotecas
Y había hipotecas de muchas clases, algunas de mucha calidad, otras de poca calidad, pero aún así el paquete entero de todo ese rango de hipotecas se le ponía una calificación crediticia muy bonita, AAA, incluso AA, en definitiva, una calificación crediticia que no nos invitaba a pensar que pudiera haber default. Luego ocurrió lo que ocurrió. Es verdad que este hombre llegó a decir que en agosto ya sabían que esos ratings de crédito no estaban bien, cuando todavía estaban en el AAA, AA. Y eso que realmente muchos de esos ratings se seguían estando por encima de ese AA hasta que se declararon en quiebra solo días después de que este hombre, de que Mishkin se fuera de la Reserva Federal. Ya en septiembre, cuando ya explotó todo, empezaron a caer las fichas del dominó con el rescate de Lehman Brothers. Claro, aquí está la Reserva Federal, este hombre que se fue cuando sabía todo esto, está reconociendo efectivamente que decidió huir de la Reserva Federal cuando vio que las cosas se ponían difíciles. Las similitudes entre el caso de Mishkin y el de Bullard, desde luego que son alucinantes. En ambos casos todavía les quedan años para terminar su mandato en la Reserva Federal. Y en ambos casos deciden irse en agosto para pasar al mundo, en este caso, académico. De hecho, Mishkin anunció que se iba para volver a la Universidad de Columbia, donde iba a ejercer de nuevo de profesor. Ahora Bullard también se va al mundo académico. La gran pregunta que se hacen en las redes sociales ahora es si la salida de Bullard y esas similitudes con el caso de Mishkin tienen un sentido más allá o son puras coincidencias. Si estamos hablando de una huida que ha sido preventiva, si es que Bullard sabe lo que se avecina y prefiere pasar sus últimos años de carrera laboral en un lugar más tranquilo, como puede ser el mundo académico, y no al frente de una institución a la que se le puede culpar de la próxima crisis económica por acometer esa subida de tipos que ha sido la más rápida de la historia. Solo el tiempo dirá y podría ocurrir que fueran simplemente unas coincidencias y que entonces el mismo mes un hombre abandonó la Reserva Federal sabiendo lo que sabía y que en este caso James Bullard haya abandonado por los motivos que sean. Pero aún así no deja de ser interesante también ver cómo son esas coincidencias. Más cuestiones. Vamos por último a este último análisis de la tarde. Volvemos a la geopolítica, pero para hablar de un movimiento empresarial. Saben que Estados Unidos y Arabia Saudí han pasado de ser aliados a tener una relación fría. Primero tras el asesinato de Jamal Khashoggi y después con los sucesivos intentos, ahora últimamente, de los sauditas de subir el precio del petróleo en contra de lo que necesita o lo que quiere Estados Unidos, que por cierto lleva pues muchos meses saqueando esa reserva estratégica de petróleo de la que les hablábamos en el día de ayer y que ahora lo que necesita es que los precios bajen para poder volver a recomprar todo ese petróleo. No necesita que los precios sigan subiendo porque entonces le va a salir muy mal el negocio, la estrategia. Bueno, a pesar de ese enfriamiento de las relaciones, una de las mayores empresas del mundo de la inversión en Estados Unidos ha decidido arrimarse un poquito a Saudi Aramco, la mayor petrolera de Arabia Saudí. Y la compañía, por cierto, en el mundo más rentable, la que más dinero gana. Bueno, ¿quién ha sido la empresa que ha decidido acercarse a Saudi Aramco? Pues ni más ni menos que estamos hablando de BlackRock. La gestora más grande del mundo se alinea ahora con la petrolera también más grande del mundo. Una de Estados Unidos, el otro de Arabia Saudí. Lo que ha pasado es que BlackRock ha dicho que va a introducir al presidente ejecutivo de Saudi Aramco, a Amin Nasser, en su directorio de 16 miembros. Claro, congraciarse con el jefe de un gigante petrolero controlado por el Estado de Arabia Saudí puede provocar una tormenta política en casa cuando las cosas con Arabia Saudí precisamente no están en su mejor momento. Pero claro, si juzgamos la decisión con ojos del mundo de la inversión o del mundo empresarial, puede tener algo más de sentido. BlackRock simplemente, esto es una evidencia, está sustituyendo a un director de Oriente Medio por otro. ¿Por qué? Porque Nasser, de Saudi Aramco, ahora va a ocupar el puesto en BlackRock que todavía a día de hoy ostenta Bader Al-Sad, que es exdirector gerente de la Autoridad de Inversiones de Kuwait y que era el representante de Oriente Medio dentro de ese directorio de BlackRock, de la mayor gestora del mundo.
Sin embargo, eso sí, Arabia Saudí es un miembro clave, ya lo saben, de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y eso convierte, por tanto, a Nasser, a la persona que viene directamente de Saudi Aramco, en un jugador muy influyente, sobre todo en el mundo, en el futuro de los combustibles fósiles, del petróleo. Pero es verdad que a BlackRock le interesa ese movimiento, desde luego. ¿Por qué? Bueno, pues por una razón bastante sencilla. Quiere contentar al sector energético, al que no tenía muy contento precisamente últimamente. De hecho, la gestora se ha enfrentado en los últimos meses a críticas de la industria energética por el apoyo que estaba dando a todas esas políticas ESG, sobre todo a las relacionadas con el clima, que precisamente no beneficiaban a la industria energética. Claro, imagínense qué es lo que puede pensar una industria cuando la principal gestora de activos, que gestiona en torno a 9 billones de dólares, no quiere relacionarse con la industria energética, porque básicamente está ayudando a producir ese cambio climático. Es evidente que no había contento por la parte de la industria energética con BlackRock. Por ejemplo, el movimiento también le podría servir a la compañía de Larry Fink para que algunos partidarios petroleros de Texas, que han presionado de hecho a fondos públicos para que retiren su dinero de BlackRock, ahora no lo hagan. Aunque es verdad que le podría salir también el tiro por la culata a Larry Fink, precisamente por todo lo contrario, porque los que no estén de acuerdo con ese movimiento, ese acercamiento a Arabia Saudí, pueden preferir retirar su dinero de BlackRock. No tiene que ser todo tan bonito, porque al final hay detractores en cada cosa que hagamos. Pero es verdad que BlackRock se ha relacionado con Saudi Aramco en otras ocasiones, hace años, sin ir más lejos, en 2021. Ahí firmó un acuerdo para invertir en uno de los oleoductos de la compañía. Va a ser enseguida, cuando ya este hombre, Nasser, desde Saudi Aramco, forme parte del directorio de BlackRock, de la mayor gestora de activos del mundo. Veremos si esto le funciona a BlackRock. Lo que sabemos de momento es que la compañía quiere seguir teniendo presencia de Oriente Medio en ese directorio y que lo va a hacer precisamente recurriendo a la mayor petrolera del mundo, Saudi Aramco. Bueno, terminamos con este análisis de la tarde. Vamos a echar un vistazo rápido a cómo están cotizando los índices europeos para ver también qué puede pasar en esa apertura de